A ver, maestro, mm, entiendo que previamente a esta entrevista ya hemos conversado diversas cosas de ambas partes, pero quería un poco profundizar más allá, o en todo caso, mencionarme quién es Ricardo Ayón a nivel general. ¿Cómo se describe usted mismo? A ver, es una pregunta muy difícil, pero yo por lo general tengo la mala costumbre de definirme dentro de mi pasión, ¿no? Dentro de mi vocación, que es la literatura. A veces he querido salir de eso, quisiera salir de eso, o de repente lo he logrado, pero no puedo mirarme más allá de la literatura. De repente es una cosa que apareció de mí desde muy pequeño y siempre me he mirado así, ¿no? Hace poco, por ejemplo, había posteado en Facebook unas fotos de las ventas de mis libros y decía que en algún momento soñé con vivir de la literatura, con empeñarme en hacerme un escritor y a partir de mi trabajo persistir y vivir de ello, y sigo pensando eso, ¿no? Tengo más de 50 años, tengo 51 años, aunque no lo parezca, y me defino en este momento como un literato. ¿Qué quiero decir con eso? Que no me defino específicamente como escritor, sino me defino como una persona abocada a la literatura desde diversos rubros, desde la creación, escribiendo, eh, tanto narrativa como poesía, desde la interpretación, haciendo crítica, comentarios de libros, haciendo entrevistas a escritores, desde también la difusión, ¿no? Porque también hago periodismo cultural y ahí también difundo el trabajo de otros escritores. Entonces, y también como editor, ¿no? Como editor, porque también publico libros de otros autores, los diagramo, los corrijo, les doy la mejor apariencia para que se haga un buen producto, y eso también es hacer literatura. Y finalmente, inclusive desde la comercialización, porque también me dedico a vender mis libros o los libros de mis autores en ferias de libros o virtualmente, etcétera. En resumen, la literatura es mi manera de ganarme la vida, la literatura es mi objetivo de vida, vivo por la literatura y para la literatura casi todo el día y todos los días, y si salgo de ella es principalmente para hacer actividades domésticas, cotidianas, con mis hijos, con amigos, etcétera, pero siempre estoy volviendo a la literatura. Entonces, me defino como un literato en la medida en que la literatura está presente en mi vida en todo momento, ¿no? En la creación, en la interpretación, en la difusión, en la comercialización, y voy a continuar en ello. ¿Y qué me puede decir, por ejemplo, a sus características? Eh, ¿Cómo es usted? ¿Una persona amable? Algo por el estilo? Bueno, mis características personales, psicológicas. Yo creo que soy una persona muy soñadora, mmm, relativamente ilusa, quizás, a pesar de que supuestamente con la experiencia que he ganado en la vida ya no debería ser así, pero yo todavía soy una persona que sigue ilusionándose con proyectos, sigue ilusionándose con sueños, con objetivos, pueden ser largos, pueden ser cortos, y soy muy terco en ello, ¿no? A veces se me ha dicho más de una vez parejas sentimentales o amigos, a veces se me ha sugerido de que pise tierra, de que sea una persona más realista, más objetiva, lo intento, todos los días me despierto pensando o empeñándome en hacer objetivos eh, que tengan que ver más con un mundo objetivo, pero siempre estoy volviendo a actividades que tienen que ver con esos primeros sueños que llenaron mi mundo relacionados con la creación, ¿no? En este caso con la creación literaria. Eso por un lado. Por otro lado, soy también una persona muy apasionada, aparte de ilusa, soy muy apasionada y no necesariamente con la literatura, sino también apasionada con el aspecto amoroso, por ejemplo. Si me enamoro
con todo y zapatos, como se dice, apuesto por esa relación con todo, y a veces eso es muy peligroso porque uno no sale bien librado. Si yo me enamoro en 10 puntos, a veces la otra persona se enamora solo en 5 puntos, y la experiencia nos ha dicho que puede salir perdiendo porque uno no le va a poner un cuchillo pues, a la otra persona para que se enamore con la misma intensidad que uno, ¿no? Entonces, por ese lado, también yo creo que, no sé si a todo ello llamarlo inmadurez, podría ser que no he terminado madurando tanto en lo personal como en lo sentimental, es posible, y no sé si lo haga, no sé si lo haga, seguro voy a seguir así. Y sin embargo, hay otro aspecto de mi vida que sí me ha convertido en una persona un poco práctica, un poco incrédula, que es la parte intelectual. O sea, si algo me han dado las lecturas, es conocimiento, es información, y por ese lado soy una persona que me considero, por ejemplo, agnóstico. No creo en Dios, en ese Dios cristiano o cualquier Dios propuesto por una religión humana, ¿no? Yo creo que puede haber una presencia en algún lado que tenga que ver con la creación de este universo, pero que no es un Dios humanizado o un Dios que nos venga a prometer vida eterna o nos venga a prometer salvarnos de algo ni nada, ¿no? Puede ser que haya una entidad por ahí que fue el responsable de crear todo este universo, multiverso en el que vivimos, y nada más, ¿no? Pero que no tiene por qué brindarnos ninguna esperanza ni castigarnos tampoco. Somos seres que hemos aparecido sobre la faz de este planeta por consecuencia de la evolución, y es responsabilidad absolutamente nuestra ser felices en este mundo en que hemos aparecido desde que nacemos hasta que morimos, y no tenemos por qué responsabilizar de eso a nadie, ni tampoco nadie nos tiene por qué responsabilizar, porque si llegamos a ser todos objetivos en esa medida, estoy hablando de la parte eh, de cómo se concibe la vida, en caso no personal, yo creo que todos deberíamos ser iguales. Pero bueno, nunca te vas a encontrar con personas iguales, así que ya depende de uno personalmente de tratar de llevar una vida lo más objetiva posible, ¿no? En este aspecto de concepción de la vida. Y maestro, cuéntame un poco de la parte académica, qué tantos estudios tiene hasta la actualidad. Mira, por lo mismo que desde pequeño me gustó leer, siempre me gustó introducirme no solamente en el mundo de la imaginación con las novelas, los cuentos, la ciencia ficción, el terror, las novelas de aventuras, etcétera, sino también me gustó leer mucho aspectos diversos del conocimiento humano que van desde la misma literatura, o sea, del uso del lenguaje, por ejemplo, la filosofía, la ciencia, hasta aspectos de la astronomía, etcétera. Por lo mismo que me gustan los aspectos diversos del conocimiento, siempre he estado eh, abocado a estudiar algo o empeñoso en querer aprender más de cualquier otro aspecto. Yo estudié, terminada la secundaria, quise estudiar comunicación o literatura. Pero bueno, era tan joven que me dejé influir un poco por los consejos de mis padres y estudié Derecho en la Universidad de San Marcos. Terminé la carrera, soy bachiller, pero siempre pensando en que en algún momento iba a estudiar lo que yo quería, que era literatura. Y lo que logré con eso fue simplemente una maestría en literatura también en San Marcos, pero que no la terminé, no la he concluido. De los 4 ciclos solamente hice 3, me falta terminarlo. Pero para mí siempre el meterme a estudiar algo ha sido sobre todo un pretexto para aprender, eh, para conocer nuevos aspectos de la vida en general, del conocimiento, para ampliar mi mundo intelectual y para ayudarme a que haya nuevos temas que me inquieten
en los cuales involucrarme. O sea, en otras palabras, me gusta mucho, así como el mundo de la imaginación, también me gusta mucho el mundo del conocimiento. En otro momento de mi vida decidí estudiar educación, ¿no? Y estudiando educación aprendí no solamente pedagogía, didáctica, sino también me di cuenta de que habían otros aspectos como la filosofía o la misma ciencia en las que yo me había quedado, ¿no? Me había quedado relegado y empecé a leer mucho sobre eso. Llegué inclusive hasta aspectos del cosmos, de los agujeros de gusano, no sé, ¿no? Entonces me proyecto mucho con aspectos del conocimiento. Y otra cosa que me ha dado también esto, los estudios sobre todo, es volverme muy terco y empeñoso en mi propio trabajo, en ser quizás un tanto perfeccionista. Eso puede ser una virtud, pero también podría ser todo lo contrario, ¿no? Porque a veces cuando uno es demasiado perfeccionista, abandona las cosas y ve que no las ha logrado como uno quería, ¿no? Pero también puede servir para conseguir buenos logros si estamos teniendo como un punto final la perfección. Entonces también nos podría ayudar en eso. Pero a eso me ha llevado el mundo de los conocimientos, ¿no? A querer perfeccionarme, en querer completar algún aspecto en la que me he empeñado en conocer. Por ejemplo, últimamente estaba leyendo historia de la filosofía, me compré toda una colección de libros de filosofía de casi 50 tomos y ahí los tengo, los leo cuando puedo, como puedo, para el tiempo que tenga, pero así, de esa manera yo me pongo metas muy subjetivas, no las escribo en un cuaderno, en un papel, no, pero sí las tengo en mi cabeza y poco a poco intento avanzar de alguna manera en estos aspectos, a veces de modo desordenado, a veces por ratos me ordeno, soy un poco metódico, depende de cómo avancen los días en mi vida, ¿no? Y así voy, así camino. Bien, bien, profesor. Quería un poco retroceder con el primer tema que me mencionó y que también me comentó ayer que había escrito previamente con respecto al amor. ¿Cómo usted construye el concepto del amor? Bueno, me imagino que te refieres a la parte de escritura, ¿no? O sea, cómo Sí, construir el concepto del amor en mi creación literaria. Principalmente basándome en mi propia experiencia, ¿no? Personal, en las experiencias con las relaciones sentimentales que he mantenido desde joven. Obviamente, principalmente aquellas que me han marcado más, ¿no? Que han sido las más importantes para mí, las que me han llevado de repente aspectos desconocidos del amor, que pueden ser positivos como negativos, que pueden ser muy intensos, tanto en la alegría como en la tristeza, tanto en lo erótico como también como en lo infértil, porque hay relaciones amorosas que a veces no nos llevan necesariamente a lo erótico, a lo sexual, sino a todo lo contrario. Tanto en las rupturas que a veces llevan al odio, como a veces en las prolongaciones que llevan al aburrimiento. En todo ello, yo he intentado aprender y también he intentado plasmarlo con la mayor intensidad en mi poesía. Ahora, se me ha dicho que en mi poesía soy un poco surrealista, un poco abstracto, que no se me entiende mucho, pero bueno, quizás eso se deba a mi decisión de ser muy personalista también con mis sentimientos, de repente un poco egoísta, de querer entenderme solamente yo y no abrirme un poco desde mi lenguaje lírico. Pero bueno, eso ya es mi responsabilidad como creador, ya el lector me juzgará si está bien o está mal. Pero en el aspecto del amor, vuelvo a decir, casi no me he dejado influir por lecturas, sino que me he dejado influir, bueno, en el estilo sí, en el lenguaje sí, ¿no? Pero en los temas no, en los temas están íntimamente ligados con, valga la redundancia, con mi intimidad y por ahí he plasmado en casi todos los libros de poesía que tengo, que no son más de 4 tampoco, siempre he tratado de plasmar el amor desde el aspecto eh, del apego, del aspecto erótico, desde el aspecto sensual, pero también desde el aspecto que tiene que ver a veces con asuntos que uno se sorprende por ejemplo,
estas intempestivas relaciones de lo amoroso, de lo romántico, con lo maternal, por ejemplo, ¿no? Ya creo que el psicoanálisis se encarga a veces de mostrarnos eso, y que uno se sorprende de que estas cosas aparezcan, ¿no? Yo soy una persona como muchos peruanos, porque yo creo que el peruano tiene una característica muy especial. También tengo mucha mamitis, soy muy pegado a mi madre, y, y a veces yo creo que ese asunto maternal aparece también en el aspecto sentimental, ¿no? De mis relaciones de pareja, perdón, y es inevitable, ¿no? Eso es una cosa muy subjetiva. Así que también aparecen estas cosas en mi poesía. Eh, Ahora, ¿cómo las plasmo, cómo las escribo? De diferentes modos. A veces hago pues, poesía en prosa, a veces hago poesía en verso, a veces hago versos largos, versos cortos. Lo he experimentado todo, excepto la poesía concreta, que es esta poesía visual, que no me atrae mucho, pero después he intentado hacerlo todo. Y tampoco me gusta mucho la poesía clásica, prefiero el verso libre, porque bueno, la libertad también es otro de los aspectos que yo siempre he defendido como ser humano. Yo creo que la condición humana para que se desarrolle lo mejor posible siempre va a ser la libertad de todo punto de vista, ¿no? De creación, de movilización, de opinión, de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que la poesía también nos da esa libertad para poder expresarnos del modo que uno quiere. Ricardo, y dentro de tu conocimiento que has podido transmitir a través de tus manuscritos, de tu poesías me has dicho que has hecho, tu escritura, eh, ¿consideras que los celos son una prueba de amor o todo lo contrario? A ver, en mi escritura no he plasmado cosas como los celos, ¿Ah? ¿no? Pero sí te podría hablar de los celos ya más allá de la literatura. Eh, los celos para mí son una característica muy humana, inevitable, todos lo tenemos, eh, pero los celos pues tienen que ser una cosa que se tiene que convertir en algún momento en algo consciente, porque si uno no reconoce los celos que habitan en uno y que lo llevan a desconocerse, que lo llevan a convertirse en un monstruo, en una persona que no sabe controlarse, puede convertirnos inclusive hasta en un criminal, en un asesino, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que saber aprender en esta vida cuando va madurando es que tiene que concientizarse o tiene que racionalizar los celos, ¿no? Darse cuenta de hasta dónde pueden llegar y cuánto daño podrían hacer si uno no los controla. Eh, y esto se aprende, como muchos aspectos de la vida, con madurez, con los años, con la experiencia, ¿no? Eh, hay personas que le llevan muchos más años y otras personas que le llevan menos años. Con una sola experiencia ya aprendieron. Pero hay otras personas que no, que están relación tras relación, echándolas a perder por celos y nunca se dan cuenta de ello o no lo quieren reconocer y siempre van a terminar derrotadas, siempre van a terminar echando a perder su vida sentimental y no les va a durar quizás, ¿no? Pero ya en el momento en que nos damos cuenta que los celos pueden ser un aspecto que podemos racionalizar y controlar, yo creo que podríamos inclusive ser más felices, ¿no? Obviamente que son aspectos que uno tiene también que conversar con la pareja, ¿no? Si estamos hablando de este tipo de celos. O también nos ocurre que la pareja es la que nos daña con sus celos. También ocurre lo contrario, nosotros no somos tan celosos, pero es la otra persona la que nos va a dañar, la que nos va a invadir con este sentimiento que es tan dañino y de repente tenemos que aprender a salir de eso, no nos volvemos esclavos ni dependientes de una persona que nos tiene a veces amenazada eh, y nos va a hacer mucho daño. No sé si tu pregunta iba por ahí o querías que... No, no, sí, 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 claro, claro, pero digamos así como en términos final, ¿cómo lo colocas los celos? ¿Como algo bueno o negativo? Así en términos finales. Mira, yo creo que puede ser saludable hasta cierta medida, ¿no? Hasta la medida en que uno sepa controlar. Hasta ahí puede ser, ¿no? Porque inclusive hay personas que les gusta que las celen, ¿no? Se sienten amadas, inclusive dicen, ¿no?
Si no las celas, más bien sienten como desconfianza del otro, ¿por qué no me cela? Debe tener por ahí otra cosa, etc. Hasta ahí me parece que podría ser relativamente aceptable, pero ya cuando se vuelve un instrumento para hacer daño, para echar a perder la psicología de la otra persona, para ir menoscabándola sentimentalmente, ya es un aspecto, ya es una condición humana, psicológicamente ya va a llevar a la enfermedad mental, ¿no? Inclusive. Entonces, eh, yo apostaría porque los celos son una situación o un sentimiento, no sé cómo llamarlo, tú eres psicólogo, tú sabes mejor, que tiene que aparecer en el ser humano en el menor grado posible, ¿no? Y punto, ahí, y hasta ahí nomás, ¿no? Porque es inevitable, pues, ¿no? Somos seres humanos y es inevitable que sintamos celos, pero nada más, ¿no? Pero de ahí ya a expresarlos de manera dañina, ya eso ya es otra cosa. Sí, y justamente lo que también mencionabas dentro de todo lo que explicabas cuando se lleva a un extremo, ¿no? Y no sé si ha leído un poco, por ejemplo, de Otelo, ¿no? Que plasma un poquito Shakespeare, ¿no? En esa novela, cuando Otelo, precisamente el personaje, lo lleva a un extremo de matar a su amigo Yago porque tenía la sospecha de que éste le amaba a su amada. Entonces, cuando en realidad, cuando ya pasó los hechos, se volvió un criminal a base de una suposición. Y esto nació a base de una, de los celos. Y como también pasó con Caín y Abel, que lo mató, ¿por qué? Por celos. Entonces, es obviamente, todo, como dice, no todo en exceso hace daño, ¿no? Por eso iba un poco la pregunta para entrar justamente en ello, ¿no? Eh, Uh -huh. Ahora quería preguntarle con respecto, también cuando dijo de que a veces hay personas que, digamos, tienen mucho valor a veces para compartir algo, compartir conocimiento, para nutrirnos de repente su personalidad o para descubrir nuevas cosas. ¿Qué tanta importancia usted le da a la influencia social en su vida? ¿A qué, perdón? A la ¿A influencia qué me social. dijiste? A la influencia social. A la influencia social. No, es muy importante, ¿no? Somos, el ser humano es un ser social, ¿no? Por naturaleza. Entonces, la sociedad siempre nos va a estar influyendo, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. Eh, Eso es por un lado, pero por otro lado también yo siempre he creído e inclusive he apostado porque el ser humano es también un ser individual, ¿no? Es una persona que tiene que aprender a darse cuenta que finalmente nació solo y va a morir solo, ¿no? Y puede ser que la influencia social nos forme o nos deforme, nos aconseje, nos desaconseje, nos haga sufrir o nos haga ser felices. Puede ser todo eso, pero finalmente uno se tiene que definir en su individualidad, ¿no? Se tiene que definir en su ser esencial, en ser uno para uno. Y con esto no quiero mostrarme como una persona egoísta, sino que yo creo que eso es lo más importante para que uno se forme como ser humano, amándose a sí mismo, reconociendo nuestros errores, reconociendo también nuestras fortalezas, y en ese sentido ir formándonos individualmente. Y si la influencia social va a venir, por ejemplo, a hacernos daño, ya tenemos un escudo, ¿no? Tenemos una barrera, tenemos una personalidad formada y ya no nos va a afectar mucho, ¿no? Nos pueden venir a decir muchas cosas, no solamente personas de modo individual, sino inclusive, no sé, aspectos como ideologías, dogmas, nos pueden invadir nuestra psicología a través de libros o de personas o de políticas, ¿no? que llegan a nuestro país, no sé. Pero si nosotros desde jóvenes empezamos a formarnos nuestra individualidad con una personalidad definida, partiendo del objetivo de ese justamente, querer ser uno para uno mismo, yo creo que
no van a haber muchos elementos sociales que nos puedan afectar, ¿no? Así que a mí me parece que es muy importante que uno se forme de manera individual, obviamente con las ideologías, con las creencias, con los credos que uno ha elegido, ¿no? Eh, a veces nosotros elegimos cosas en la medida en que tenemos ciertos problemas, ciertas necesidades, y vienen a llenarnos. Y a veces nos llenan, nos completan la vida, nos convencen de que es lo mejor para nuestra vida, pero a veces también nos sirven para ciertos momentos de la vida, cuando tenemos problemas, y luego ya no nos sirven, o luego abrimos un poco más nuestra mente, nos despejamos un poco, miramos las cosas desde afuera y desde arriba y nos dimos cuenta de que sí, determinada creencia, determinado apoyo social nos sirvió en un momento, inclusive nos formó mejor, pero más allá de todo ello, nuestra individualidad, reconocernos en nuestro objetivo de formarnos como seres humanos solos en este mundo que va a tener que defenderse siempre solo, eso al final tiene que pesar más, creo yo, ¿no? Y tratar de hacer que eso sea una especie de pensamiento aliado para nuestra vida en todo momento, ¿no? Siempre saber que eso es el ser humano, ¿no? El ser humano inclusive hasta puede desarrollarse mejor en su individualidad, bueno, hasta cierto punto, porque siempre vamos a necesitar también de una familia, de una pareja, de un apoyo emocional, pero nunca olvidarnos que finalmente somos seres que dentro de nuestra individualidad nos vamos a desarrollar con más seguridad. Eh, le cito un poquito dos comentarios para un poco plantearle mejor la pregunta. A ver, un politólogo, Agustín Laje, no sé si has escuchado de él, menciona que esta es la generación un poco de los idiotas, poniéndolo en contexto según él. Y Marco Antonio de Negri menciona que cada vez nuestra sociedad nos embrutece más. Mi pregunta a usted es, ¿cree que la educación cada vez más se está perdiendo? Eh, en aspectos generales, sí, ¿no? En la generalidad, sí. Eh, hay que ver también la educación, no solamente desde el punto de vista personal, objetivo, de cómo cada persona espera desarrollarse, sino también hay que ver la educación desde el punto de vista social e inclusive político, ¿no? ¿Por qué en los colegios nos enseñan lo que nos enseñan? ¿Por qué en los libros aparece eso y no otra cosa? ¿Por qué las materias que nos enseñan aparecen en nuestra currícula y no aparecen en otras materias? Hay una especie de gran hermano que está detrás de todo este tipo de conocimientos, orientándonos a querer formarnos de cierta forma y no de otra. Eso también hay que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué aprender matemática? ¿Por qué aprender, no sé, música, lengua, química, física? ¿Y por qué no, por ejemplo, aprender otros aspectos de la vida? ¿Por qué no incidir más, por ejemplo, no sé, en la filosofía, en la psicología? Porque eso se toca de manera muy tangencial y no se toca de manera más, no sé, ¿por qué no abarca más esas materias en nuestras currículas? ¿Por qué no, por qué han desaparecido cursos como la economía política, por ejemplo, que nos enseñaban antes? ¿Por qué en las universidades ya no se enseña materialismo histórico dialéctico? ¿Qué pasó? ¿Qué se teme? ¿No? También hay que pensar un poco en todo eso. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también la educación ha decaído en la medida en que las sociedades están pasando un periodo de transición hacia lo digital, hacia lo visual, hacia lo electrónico, que obviamente es verdad que nos llevan a otro tipo de aprendizajes, que son necesarios para poder vivir en esta sociedad que ya se volvió totalmente virtual. Alguien decía por ahí que esta pandemia, por ejemplo, nos ha adelantado en el futuro, ¿no? Las cosas que están
Este tipo de entrevistas, por ejemplo, que estamos teniendo en este momento, si no hubiera pandemia, tranquilamente lo hubiéramos hecho personalmente, ¿no? En tu casa o en mi casa, en un estudio. Pero ya nos hemos adelantado en el futuro, ¿no? Y ahora estamos conversando así, como los supersónicos, ¿no? Tú desde tu casa, yo desde mi casa, con una pantallita y haciendo zoom. Entonces, esta es otra manera también de aprendizaje, ¿no? Es otro aprendizaje un poco obligatorio, pero siempre hay que poner en la balanza qué aprendizajes nos convienen más, qué aprendizajes nos convienen menos, qué aprendizajes tienen más peso, son más importantes que otros, qué aprendizajes nos van a servir más en la vida que otros. ¿Quién está impidiendo que ciertos aprendizajes no lleguen a nosotros y sí están empeñados en que otro tipo de aprendizajes lleguen a nosotros y con qué fines, con qué objetivos? Todo eso tenemos que ver. Yo sé, por ejemplo, que las currículas de los países del tercer mundo un poco las manejan el Banco Mundial, ¿no? Entidades como el BID, etcétera, que deben tener sus intereses para que, por ejemplo, nos sigan enseñando unas matemáticas que todavía siguen siendo matemáticas básicas, de entretenimiento, y todavía no se nos enseñan unas matemáticas más científicas, eh, mejor desarrolladas, eh, y que nos podían permitir de repente aspirar a ser un país mejor educacionalmente. O sea, todo eso tenemos que ver, ¿no? ¿Por qué no nos encerramos? ¿Por qué no se incide en educación en este momento? ¿Por qué hay tan poco presupuesto en educación? ¿A quién le interesa que no haya más presupuesto en educación? A mí me interesan más esos aspectos que en los más inmediatos, que es que el mundo está cambiando de lo real y social a lo digital y virtual. A mí me interesan más los aspectos de quiénes están manejando los hilos de aspectos sociales, en este caso como la educación y la cultura. De repente por ahí salimos hacia especie de nueva dimensión donde vamos a ver las cosas más claras y saber si alguien o algo nos está manejando de alguna manera desde el aspecto educativo. Eso es importante también preguntar. Y ya un poquito ya para de repente entrar en lo que más se abarca usted. ¿Cree que a futuro la lectura sea menos realizada o tiene otro tipo de expectativas en ese lado? Sí, yo creo que la lectura va a ir perdiendo terreno. A mí me parece que ya está perdiendo mucho terreno y todavía mucho más ahora con la pandemia, en que es verdad que mucha gente se empeña en decir que la gente ahora tiene más tiempo para leer porque no sale, pero yo creo que no, que el, los elementos, los aparatos virtuales eh, han ganado tanto terreno, y más aún con la pandemia, que yo creo que la lectura va a seguir perdiendo terreno, a pesar de que tenemos soportes para leer, que no solamente es el libro, ¿no? Tenemos el Kindle, tenemos la tablet, tenemos la laptop, el notebook, etcétera, a pesar del mismo celular, a pesar de que tenemos tanto, la lectura sigue siendo la lectura por sí misma, ¿no? O sea, a la persona hay que formarla en la lectura sin importar mucho el soporte, pero no se está formando a la gente en la lectura, ¿no? Las políticas educativas pierden mucho, a pesar de que existe, por ejemplo, los colegios del Plan Lector aquí en el Perú. Eso fue un proyecto y una política que se ha desarrollado con mucho éxito hasta cierto punto, pero el, el mundo virtual y digital ha ganado tanto terreno y es una cosa tan novedosa, su modernidad, eh, sus propuestas en diversos soportes son tan variados que la gente pierde el control y tú la vas a ver todo el mundo frente a una laptop, frente a un celular, totalmente perdido, extraviado de un libro que también podría encontrarlo ahí, pero que de todas maneras no va a elegirlo, porque va a elegir siempre un video, un TikTok, no sé, un Facebook, whatsappear con los amigos, etcétera, menos dedicarse a buscar un libro, a bajarse un libro,
a descargarse un libro y leerlo, ¿no? Eso está perdiendo mucho y lamentablemente yo soy, no sé si la palabra sea pesimista, pero no tengo mucha ilusión con ello. Y no debería decirlo yo, que es una persona que en principio te he dicho que se ha formado en la lectura, en la literatura, ¿no? Ojalá que los gobiernos, que los estados, que quienes manejan las sociedades se den cuenta de esto y quieran realmente revertir las cosas, pero quizá hay gente que no le conviene revertir esto, ¿no? Que de repente le conviene que la gente siga alejándose más de los conocimientos, de la información que necesita, porque de repente la quiere manejar de otro modo y es lo que les conviene. Y entonces finalmente, y ahí viene lo que yo te decía en algún momento eh, el aspecto de formación personal individual termina siendo más importante. Al final, eso es, ¿no? Ya es decisión de cada persona en su aspecto personal, formativo, de acudir a la lectura. Ya es una responsabilidad muy propia, muy personal, ¿ya? Y ojalá que haya esa toma de conciencia. Dudo que sea de manera masiva, pero al menos ojalá que haya cada vez más y más personas. Y conversaciones como esta ayuden para ello, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que necesita leer más, tener una biblioteca en casa, formar a sus hijos en la lectura, aunque sea con 1 o 2 libros a la semana, no sé, pero formarse en un hábito lector. Ojalá que eso sea posible. Algunas palabras o mensaje final que le gustaría dar, maestro. Que ya estamos terminando la entrevista. O bueno, por el tiempo de ambos, no sé, si pone buen tiempo, no, quizás Bueno, no sé, en otra ocasión, quizás de hemos repente, hablado bastante, me pareció poquito. no, sí, no, igual, si no, en otro momento se puede dar otra entrevista porque creo que igual es nutritiva como para usted, como para mí, y en Bueno, todo caso también. mis palabras finales, bueno, yo ya creo que lo que me has preguntado son aspectos que me han ayudado a desarrollar lo que pienso, tanto individual como socialmente, pero a mí lo que me gusta es más bien que alguien tan joven como tú me haya propuesto esta conversación, ¿no? Personas como tú son cada vez menos, ¿no? He acudido a universidades, a centros de educación superior, y los chicos están totalmente distraídos de su propia formación, ¿no? Yo veo a los chicos fuera de las aulas, en la chacota, totalmente ajenas a las charlas, a las ponencias, fuera de las bibliotecas, etcétera, y eso da mucha pena, pero también causa mucha alegría en que alguien como tú me haya buscado, se haya interesado en mi trabajo, se haya interesado en los aspectos que yo desarrollo en la literatura, en el lenguaje, etcétera, en la lectura también, para que me propongas esta conversación. Ojalá que así como tú has hecho esta vez, yo creo que haya más personas, esto se reedite y se contagie, ¿no? De repente tú puedes contagiar a compañeros tuyos, a personas de tu edad, a hacer este tipo de conversaciones, de proponer un tema o varios temas, y ustedes mismos como jóvenes intentar dilucidar y, y buscar la luz de qué aspectos en esta sociedad en la que vivimos deben interesar, qué aspectos son los que en los que debemos buscar la verdad, en qué aspectos estamos perdiendo y qué aspectos debemos ganar más. Entonces, yo creo que todo eso es importante, ¿no? Replantearse la vida misma uno desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista psicológico, político, social, ideológico, y seguir formándonos como seres humanos. No me interesa el color político que uno tome finalmente, pero la cosa es que uno esté preparado realmente, ¿no? Para que cuando alguien nos plantee una discusión, con alguien haya que polemizar, realmente tengamos bases reales, bases que tengan que ver con conocimientos a los que hemos llegado a través de libros y no solamente de oídas, y no solamente por un video que nos mandan por WhatsApp, y no solamente por un TikTok que hemos visto por ahí, que eso no sea nuestra base pues, de conocimiento, ¿no? Que nuestra base de conocimiento sean libros,
sea el haber ingresado a la biblioteca y no salir hasta la noche, sea el haber interesado realmente en un tema en que nos hemos prolongado, en querer saber la verdad de ese tema hasta el final, cuáles son sus pros y sus contras, cuánta verdad hay en determinada ciencia y cuánto de falso hay en determinada otra ciencia. En esos aspectos tenemos que pensar y a partir de ahí saber defendernos cuando tenemos que polemizar, tenemos que enfrentarnos a personas que no piensen igual que nosotros, pero con base real, ¿no? De una lectura que sustente todo ello. No, igual gracias por su tiempo, porque bueno, asumo que también usted dedica bueno, su inspiración a constante escritura y bueno, a otras acciones. Bueno, igual le agradezco por la oportunidad porque asumo que así nomás no regala su tiempo, ¿no? Sobre todo que es un recurso tan no renovable, ¿no? Para las personas. No, pero cuando se trata de hablar de este tipo de temas sí me gusta, más bien me ha sorprendido un poco porque pensé que íbamos a hablar principalmente de aspectos vocacionales, ¿no? Yo entiendo que tú estudias psicología, y pensé que íbamos a orientarnos en esta conversación más que nada por ese tema. Yo pensé que me ibas a psicoanalizar, estaba un poco nervioso, pero yo creo que hemos sido un poquito más amplios y eso me ha gustado, me ha agradado. Te agradezco, Jeremy, por haber conversado conmigo y de repente también, como has dicho hace un momento, tengamos oportunidad de volver a retomar esta conversación. Sí, sí, claro. Bueno, el tiempo de repente nos ha ganado un poco porque de repente se ha un poco separado, o bueno, se ha avanzado rápido la hora y el tiempo no para, pero igual, sería un gusto poder en otro momento ya seguir conversando y sí tocar más temas, porque tenía planteado más temas, pero por por temas de tiempo de ambas partes, ya sería para otra ocasión, si usted me lo permite, claro. Por supuesto, hay que acordar otra fecha. Tú por interno ya me dices cuándo podemos volver a conversar, una hora, quedamos y continuamos con esta charla.